Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se puede escuchar bien? Buenas tardes. Ya en unos minutos vamos a empezar con la charla interior y la canción psicológica, la conferencia del día de hoy. Hola, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? ¿Desde dónde me saludan? Bueno, esperemos unos segunditos y comenzamos de uno. Ya veo por acá, Javier. Listo, me presento, mi nombre es Jenny. Hoy vuelvo con ustedes para compartir estos temas de conocimiento interior. La charla del día de hoy nos va a ayudar a descubrir estados inarmónicos dentro de nosotros que generan muchas discordias. Entonces es bastante interesante este tema para ayudarnos a librarnos de tanta pesadez que nosotros mismos provocamos. Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar hablando por la charla interior. Cuando nosotros estamos realizando las actividades del diario vivir, ya sea las básicas del hogar o en el trabajo, aunque estemos externamente haciendo diferentes funciones, en la parte interior, en nuestra mente, va a haber una conversación continua. Cuando empezamos a utilizar la autoobservación, vamos a empezar a darnos cuenta de esa conversación, de esa charla que se genera en nuestro interior. Nosotros desconocemos que las charlas internas equivocadas son las que nos provocan esos estados difíciles, pesados, inarmónicos dentro de nosotros. Entonces, en esta conferencia vamos a estudiar esto que es la causa que nos sintamos mal y nos pueda generar discordia, ¿cierto? En el ambiente donde nos encontremos. Bueno, cuando hablamos de autoobservar esta charla interna, lo decimos con el fin de poder empezar a buscar un silencio interior. Este silencio interior al que nos referimos no es precisamente el de la meditación, que también es muy importante. En otros temas también vamos a hablar de ese silencio interior que es provocado por una meditación de fondo, ¿cierto? Pero al silencio interior que nos vamos a referir el día de hoy es al que cuando penetran diferentes pensamientos en nuestra mente, simplemente los aquietamos por medio de nuestra petición a nuestra Madre Divina. Entonces, cuando me estoy autoobservando y descubro en determinado momento que empiezo una charla con alguna situación de disgusto, con un recuerdo quizás que nos genera algún tipo de molestia, ¿cierto? Y empezamos a hablar sobre las personas que estuvieron en ese momento y empieza una conversación interna. Ahí nos damos cuenta, si empezamos a utilizar la autoobservación, que está generándose dentro de nosotros unos sentimientos negativos, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar mal de las personas, de la situación, y esta charla interior nos tensiona, nos hace sentir tristes,
sea cual sea la situación que se esté recordando y conversando en el momento presente. Bueno, realmente los diferentes agregados psicológicos son los que están conversando en esa charla interior. Entonces, cuando hablamos de autoobservación, es descubrir esos defectos que se manifiestan en ese instante, que están generando esa charla, para no tenerme en el momento presente de una forma plena, tranquila, vivir de una forma feliz, ¿cierto? Los defectos psicológicos son los que nos están en todo momento haciendo sufrir. Pudo haber pasado, digamos, que una situación difícil, pero está en uno si deja agrandar esa charla interior y esa negatividad, o si la paramos, ¿cierto? Bueno, hay que tratar como de reflexionar que estas charlas internas equivocadas están hechas a base de verdades a medias. Nosotros en este tipo de conocimientos buscamos mucho tratar de comprendernos entre todos, o sea, ponernos en el lugar de los demás. Es muy fácil de pronto hablar por hablar, solo pensando en mí, pero cuando empezamos a ponernos en el lugar de las demás personas, encontramos un equilibrio y nos ayuda a establecer como una armonía para actuar, o sea, para relacionarnos y lo más importante, poder estar en paz, ¿cierto? Bueno, la charla interior también es generada por la autosimpatía. Nosotros normalmente solo simpatizamos con nosotros mismos. Entonces voy a pasar a mostrarles ya las siguientes láminas, donde vamos a poder entender un poquito más como la conferencia, con más imágenes y explicaciones. Bueno, entonces aquí hablamos la importancia de empezar a descubrir esta charla interna de la que estaba hablándole hace unos segundos. Y les estaba comentando también de la causa de la pesadez interior o los estados inarmónicos, ¿cierto? Acá vemos la diapositiva. Bueno, entonces podemos poner un ejemplo de una charla interior que nos surge por un inconveniente familiar, ¿cierto? Pudo haber sido. Cuando observamos nuestro mundo interior, en esa charla realmente buscamos es quedar libres de toda culpa. Lo que les hablaba ahorita de la autosimpatía. Entonces, en esos instantes empezamos a tener todo tipo de conflictos con las demás personas internamente o con la situación, ¿cierto? Que nos sucedió. Cuando empezamos a practicar lo que les hablé hace unos segundos del silencio interior por medio de la autoobservación y la eliminación que se da con la súplica a nuestra Madre Divina, empezamos a descubrir esos defectos inarmónicos que se están manifestando entre nosotros y descubrimos, enjuiciamos que nos están desequilibrando internamente y pedimos a nuestra Madre Divina la desintegración. Esto nos ayuda a obtener poco a poco este silencio interior, que es el que nos va a ayudar realmente a estar en armonía y a saber tomar las mejores decisiones y por lo tanto también a vivir más plenamente. Muchas veces esas mismas charlas internas no nos dejan estar en plenitud. Bueno,
Ya hablamos del silencio interior, ¿cierto? Bueno, esta lengua interior, como está en la diapositiva, es constante, o sea, lo importante de tener en cuenta acá es que mediante la autoobservación nos vamos a dar cuenta de las diferentes conversaciones que vamos teniendo con las personas, con las situaciones que nos sucedieron, ¿cierto? Con la autoobservación vamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos hablando con la lengua interior. Listo. Entonces, esa charla interna realmente es muy perjudicial. Lo que muchas veces callamos internamente lo estamos convirtiendo en todo un escenario terrorífico. Entonces es bien importante tratar de manejar como esa pureza interna también, porque ya hemos visto en anteriores conferencias que todo lo que expresamos físicamente tiene su origen en el interior. Entonces es muy importante siempre tratar de estar en autoobservación para estar bien, tranquilos con nosotros y con los demás. Como cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, esa ira nos dura bastante tiempo. Exacto, podemos ver diferentes situaciones, defectos que podrían estar ahí vinculados, un acto de violencia, de ira, que después de que pasa, sigue ocurriendo y hablándose internamente. O sea que cómo eliminar esa ira que le queda a uno después de una discusión. Bueno, para nosotros realmente empezar a hacer este trabajo de eliminación tenemos que empezar a trabajar con nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que nos va a ayudar a eliminar ese falso sentimiento del ego. Nosotros aquí vemos en esta diapositiva la autosimpatía, como anteriormente también había hablado, y es la que no nos permite realmente eliminar esa pesadez interior. Cuando queremos ir más allá y realmente encontrar ese equilibrio, debemos de dejar de querernos tanto, porque simpatizamos solo con nuestro ego. Entonces por eso viene esa desarmonía con todo lo externo, con nuestros familiares, nuestros amigos, incluso desconocidos con los que jamás hemos compartido, pero empezamos a tener internamente por algún suceso ya una conversación desagradable e incluso toda peliculesca, pues perdón la expresión, pero nos armamos también unas películas internas a raíz de esas charlas interiores equivocadas. O sea que de un exceso de pensamientos puede también influir sobre las propias enfermedades. ¿Qué dices tú? Claro que sí. Sí, por eso nosotros hablamos mucho de que todo empieza desde el interior. Hoy en día muchas enfermedades del estrés, ¿cierto? Son provocadas por emociones acumuladas y causan enfermedades terribles, paro cardíaco, el cáncer. Hay muchas enfermedades que las vamos generando nosotros mismos por no tener como esa armonía tan necesaria en el interior. Bueno, listo, pasemos entonces. Ya habíamos visto en esta diapositiva que necesitamos aprender a observar el punto de vista ajeno, o sea, ponernos en el lugar de los demás para poder también equilibrar esa charla interna. Y La respiración, cómo le ayuda a uno cuando uno está sulfurado, ¿cierto? Cuando uno está en un estado alterado, la respiración, cómo le ayuda a uno a exacto, calmarse, ¿cierto? también antes de
seguir quizás enfrascados a veces en una situación conflictiva interior, ¿cierto? Como nos ha sucedido, es bueno autoobservar primero que estamos pensando todo tipo de cosas, sintiendo muchas emociones que las sentimos pesadas, las sentimos hirientes para nosotros mismos, no nos sentimos bien cuando estamos así. Tomamos conciencia de eso, respiramos, la respiración relaja esas emociones, ¿cierto? Unas respiraciones bien profundas y con esa misma observación de sí, para poder realmente vivir ese momento y tener claridad de qué es importante en ese instante. Las charlas interiores no nos permiten estar en paz, en armonía, ¿cierto? Vamos a pasar por aquí. Bueno, aquí en esta diapositiva hablan también de la falsedad de que genera una charla interior equivocada. Podemos físicamente aparentar ser muy buenas personas y con nuestros amigos ser personas muy correctas, pero con esa charla interna estarlos poniendo por el piso, humillándolos internamente, ¿cierto? Entonces ahí uno observa la falsedad del yo psicológico, del ego. Ahora sí, pasemos a la canción psicológica. Bueno, esta canción psicológica, ¿queda de pronto alguna duda de la charla interior? Bueno, si algo, entonces más adelantico, terminando, hacemos las preguntas, ¿cierto? Si tienen alguna duda o algo, me van comentando para que nos quede clara esta conferencia, que nos ayuda muchísimo si la ponemos en práctica para realmente irnos liberando de toda esa pesadez psicológica. Bueno, la canción psicológica se forma por una charla interior nunca trabajada. Me explico. Cuando pasan muchas situaciones difíciles y nuestro ego empieza a tener algo llamado la autoconsideración interna, se empieza a robustecer de una forma impresionante. Por decir, nos sentimos víctimas de la vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, sentimos que somos muy buenos y que todo lo malo nos pasa a nosotros. Se dice que cada persona tiene su propia canción psicológica. Nosotros acá vamos a ver como algunos puntos para que cada uno pueda identificar su canción y empezar a callarla, ¿cierto? Por medio del trabajo interior, para poder hacer avances en nuestro nivel de conciencia, en nuestro nivel de ser. Bueno, esta autoconsideración surge cada vez que solo nos importa más que nosotros mismos y cuando nos apiadamos mucho de nosotros, pensamos que la vida todo nos ha pagado mal, hace que nosotros realmente no disfrutemos el momento, no valoremos lo que tenemos por estar enfrascados en que todo ha sido gris y malo hacia nosotros. Es una parte, esto surge de una faceta del defecto psicológico, porque cuando vivimos, por decir, nuestra niñez, en ningún momento recordamos como que estuviéramos sufriendo constantemente, no, al contrario. Si uno recuerda su niñez, realmente, a pesar de que hubieron cosas muy difíciles, la pasamos súper bien, pero era porque vivíamos el presente con intensidad, sin autoconsideraciones, simplemente éramos más conscientes y al pasar los años, por nuestra personalidad, tantas cosas, opacamos como esa misma conciencia de vivir. Entonces, la autoconsideración nos ayuda a perder mucha energía
a no disfrutar de todo lo que vamos a obtener en cada instante, porque realmente en cada momento hay cosas muy valiosas que disfrutar, pero nuestro ego no nos las deja ver, siempre piensa que todo ha sido en contra de nosotros. Bueno, aquí como vemos en esta diapositiva, cuando nos identificamos con nosotros mismos, digamos que perdemos como la capacidad de observar más los puntos de vista, más la vida. La identificación viene dada por el yo psicológico, por decir, una persona me hirió el orgullo, y por ese solo hecho de pronto no le quiero volver a hablar, sin pensar que esa persona ni siquiera quiso hacer eso, sino que ella tiene sus propias cosas en la mente, ¿cierto? Otro punto de vista, y por simplezas quizás tomo decisiones drásticas. Bueno, cuando nosotros empezamos O por ejemplo, miremos también cuando alguien nos hace algo que no nos gusta. Entonces de una vez como le queda esa canción psicológica en la cabeza a uno, ¿sí? Llega uno, sufre, se atormenta, pero hasta que uno llega y perdona, como ahí sí se siente en paz. Entonces ahí uno mira que uno tiene que caer en el perdón. O sea, aquí hablamos de que nos sentimos muy santos, muy perfectos, y realmente todos tenemos diferentes errores, todos tenemos un trabajo interior que hacer. Entonces, por lo tanto, no es ideal juzgar a los demás, sino siempre estar solucionando y buscando liberarse, o sea, buscar ese estado interior que enseñamos acá, que es esa conciencia despierta, esa objetividad, ¿cierto? Si uno mira que cuántas veces uno ha tenido ira, ha tenido rabia, ha tenido peleas, y mire hoy en día de que ha quedado eso nada. Entonces lo único que crea es que se acreciente más el ego, ¿cierto? Es más como la ira. Exacto. Bueno, y acá sucede también lo siguiente. La canción psicológica está basada en resentimiento, en rencores, sentimientos muy negativos, los cuales no van con el perdón. Y bien hemos sabido que si queremos, como en la conferencia de leyes de Karma y Dharma, estar con ciertas leyes a favores, debemos de vibrar con esas mismas. La ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, es una ley muy antigua, ¿cierto? Se basa en eso, cobrar. Entonces, bueno, a mí me hicieron esto en la vida, yo pasé por esto, a esas personas les tengo que cobrar. Entonces, de una forma u otra, yo también la embarré quizás con muchas personas. Entonces, si estoy así de exigente, de una forma u otra la vida también va a ser muy exigente conmigo. Mientras que en la ley de la misericordia, que es una ley superior, la ley del amor, está el perdón, que es lo que incitamos con esta charla también. Cuando queremos salir de esa canción psicológica, necesitamos es perdonar, dejar ir todos esos sentimientos negativos, todos esos rencores, mediante la muerte psicológica. Ya hemos hablado acá que tenemos a nuestro Dios Madre, que es amor. Cuando vibramos con esos sentimientos bajos y nos autoobservamos, los queremos cambiar, acudimos a nuestra Madre Divina para que ella pueda hacer esa desintegración. Pero entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta de esa charla y esa canción psicológica. Decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. O sea que es mejor perdonar. El perdón, la ley de la misericordia, la ley del amor. Bueno, estos dos temas están dados para que empecemos a avanzar en nuestro despertar de la conciencia. Cuando empezamos a dejar atrás esos resentimientos, el rencor,
esa autoconsideración de que el mundo nos debe, ese sentimiento del yo psicológico de que el mundo le debe, la sociedad, la familia, que todos tienen alguna deuda con uno, no podemos avanzar porque simplemente no perdonamos, nos quedamos ahí, en ese punto. Entonces, de ahí lo importante es empezar a reflexionar, a pedirle la desintegración a esos defectos descubiertos en esa canción psicológica para dejar de cantarla, porque hay otra cosa que sucede, que muchas veces tenemos ciertas amistades en común, pero es porque le podemos cantar nuestra canción. Ay, vea, es que yo pasé por esto y pasé por esto y me hicieron tales cosas, tuve que hacer tantas cosas para llegar hasta acá. Y siempre cantamos la canción y como no la escuchan, tenemos esas amistades ahí, cierto, cercanas, pero el día que una de esas amistades no quiera escuchar nuestra canción, ya, esa persona ya no es mi amiga, ya no me comprende, pero es simplemente porque teníamos una simpatía, porque nos escuchaba todo lo relacionado con esa canción psicológica. También se habla de que hay canciones psicológicas que se cantan, así como ese ejemplo, y hay otras canciones psicológicas que las guardamos, que puede que nunca se las expresemos a nadie, pero están allá interiormente robándonos energía. Estas canciones psicológicas nos roban mucha energía y nos hacen sufrir mucho. Entonces, lo ideal es darnos cuenta para poder desintegrar. Uno aparentemente a veces está quieto, en silencio, pero en su interior está hablando y hablando y hablando. Exacto. Y esa lengua interior como lo pone a uno en unos estados como equivocados, ¿cierto? Sí, bueno, entonces también quería comentarles para ir finalizando que cuando estamos en soledad nos surgen los defectos más raros y terribles que puedan manifestarse. En soledad, cuando nos autoobservamos, si nos autoobservamos vamos a poder ver como hasta dónde podemos llegar, quizás hablando de ciertas personas internamente, de situaciones, escenas de pronto muy escalofriantes internamente, o sea, internamente uno puede hacer y deshacer. La cosa es uno darse cuenta cómo es y qué constantemente es lo que está hablando. Estos dos temas, como vuelvo a repetir, como dije, nos ayudan a subir en nuestro nivel de ser, o sea, nos ayuda a dejar de ser lo que somos, pero para crecer, para expandir nuestra conciencia. Cuando empezamos a descubrir cuáles son nuestras canciones psicológicas, qué charla interior es como la más constante en mí, puedo ir desintegrando cada defecto descubierto mediante nuestra Madre Divina y nos va a ayudar en este trabajo interior. Bueno, y lo más importante para todos los que me están oyendo es que nos ayuda a vivir realmente, intensamente, a disfrutar el momento, a disfrutar las cosas, nos ayuda a ser muy agradecidos y cuando somos agradecidos podemos realmente obtener más de lo que imaginamos. Pero entonces es por esa misma experiencia bonita de vivir en armonía con todo lo que nos rodea y con un aprendizaje que es infinito, o sea, entonces la invitación es esa. ¿Algún aporte, alguna preguntita por ahí de pronto? Pues miremos nada más como esta cuarentena, sí, para los que hemos estado bajo esta situación, hemos visto cómo distintos defectos, pensamientos, emociones afloran en estas circunstancias, como la cabeza de uno le juega las malas pasadas, sufre uno, llora, se estresa, exacto, se deprime. Entonces lo ideal es eso, aprender a estar en armonía interior, calmar esas charlas internas, trascender y sacar una experiencia para el día a día, para vivir conscientemente. Bueno, ¿hay de pronto alguna otra pregunta con los temas? Bueno, vamos a mirar. Bueno, acá hay una pregunta que dice,
Como una afirmación, la conciencia no transforma. Como una afirmación. La conciencia no transforma. Bueno, o sea, en lo que yo entiendo, ahorita me corriges, no sé, es porque es que la conciencia, o sea, sí o sí transforma. Entonces no, la pregunta no sé por qué lado irá. Como una afirmación, la conciencia no transforma. Sí, es ser un punto de afirmación, quizás de la propia psicología o algo exterior que se afirme, pero O sea, lo que es muy constante en nuestro interior, eso se va plasmando físicamente. Entonces, si tengo inconscientemente el hábito de estar tratando mal a todo el mundo, ¿cierto? Con nuestra charla interna, ¿cierto? Una canción psicológica ya guardada, voy a relacionarme mal con las personas. Si tengo un hábito, ¿cierto? Interior de darme cuenta de que estoy hablando mal de alguien y no me gusta, obviamente también eso va transformando de una forma u otra la relación con el exterior. Entonces, sí, en cierta forma tiene una relación, porque todo lo que se hace internamente se va reflejando, ¿cierto? Se va expandiendo. Entonces, hay afirmaciones que pueden servir. Sin embargo, les aclaro que cada vez que nosotros nos damos cuenta de un defecto, vamos directamente a la raíz. Entonces, cuando utilizamos la autoobservación, vamos directamente a los defectos que son los que originan diferentes consecuencias, ¿cierto? Mientras que las afirmaciones pueden ayudar en algún momento hasta cierto otro dado, pero la transformación radical la da es mediante la muerte del defecto, cuando empezamos a ir más allá, ¿cierto? entonces esta conferencia nos ayuda a entender también un poco más que al dormir uno, cuando va a ir a dormir a descansar, cómo esas voces en la cabeza a veces uno le irrumpen la tranquilidad, no puede a veces uno ni dormir, y es por esa charla interior. Claro, es que los que charlan en sí dentro de nuestro interior son todos los agregados psicológicos. Y los que piensan. También son nuestros defectos. Entonces, esa es la invitación a poner en uso nuestra autoobservación e ir dándonos cuenta de esas charlas que manejamos internamente para ir desintegrando todo lo negativo y grotesco en nosotros. Esto nos permite realmente estar tranquilos, conscientes y vivir intensamente, que es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, ¿queda de pronto alguna otra duda? Bueno, ya saben, chicos, señoras, señores, que estamos todos los lunes y viernes transmitiendo estas charlas de conocimiento interior. Todas son con el fin de que podamos ayudar a ese autoconocimiento. Espero que les haya gustado. Ahí les queda el video por si quieren de pronto estudiar un poquito más, y cualquier duda estamos siempre al servicio. Entonces, esta es la charla del día de hoy. Nos vemos en una próxima.